año. Vamos a cambiar de gobierno, vamos a cambiar de presidente, de vicepresidente y de congresista. Todas las encuestas, todas, inclusive las encuestadoras que son calificadas de no ser, de tener poca credibilidad, todas, absolutamente todas, dicen que la política es considerada como una actividad sucia, cochina, donde no existe, lamentablemente, regla que respeten quienes ingresan a la política, y en el caso del Congreso es peor. En el Congreso existen de todo, salvo honrosas excepciones, felizmente, pero lamentablemente los escándalos han sido tan grandes que está extremadamente... Muy bien, comenzaremos con el señor Roberto de la Cruz, representando a Gana Perú. ¿Quién es Roberto de la Cruz? ¿Por qué razón eres candidato en la lista de Ollanta Humana? Quien les habla es catedrático de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, regidor de la Municipalidad Provincial de Ica, presidente del directorio de la Caja Municipal de Ica, secretario general del Partido Comunista Peruano, profesor de la Escuela Sindical Pedro Wilca de la CGTP y fundamentalmente asesor de micros y pequeñas empresas para el Valle de Ica. ¿Usted va como candidato con qué número? Yo voy como candidato al Parlamento Andino, el número 4 por Gana Perú. Muy bien, Gustavo Pacheco. ¿Quién es Gustavo Pacheco, que va con el número 34 en Solidaridad Nacional? Yo quiero corresponder, querido Lucho, gracias por esta invitación a este honorable caballero que tengo en la mesa, su currículum de catedrático, sus dotes para presidir una caja municipal y su Secretaría General del Partido Comunista no me hacen sino expresarle mi afecto y mi respeto por la convicción de sus ideas. Un aprecio, Roberto, y éxitos en la campaña nacional. Mi nombre es Gustavo Pacheco, soy puneño, mi madre es puneña, mi padre es arequipeño. Tengo convicciones políticas desde muy niño. Creo que el Congreso, lo has definido muy bien, Lucho, está complicado. Es el primer poder del Estado, pero han habido representantes que han devaluado al Parlamento. La tarea del próximo Congreso tiene que ser la de restituir este encargo constitucional, no solamente de legislar, de fiscalizar, sino fundamentalmente de representar. Los parlamentarios tenemos que ser representantes del pueblo. Un parlamentario que solo se representa a sí mismo, lo que es un traficante de la política. Roberto de la Cruz, Ollanta Humana ha venido repitiendo a lo largo y ancho del país. Él dice, necesitamos refundar la política, necesitamos refundar el país, hay que cambiar la Constitución, hay que cambiar la política económica porque lo que existe no beneficia a los pobres del Perú. En el año 1532, cuando los españoles vinieron al Perú, para algunos historiadores, para algunos filósofos, los españoles vinieron a darnos cultura, y para otros filósofos, para otros historiadores, vinieron a invadir. Yo estoy con esos historiadores y con esos filósofos. Los españoles vinieron a invadir nuestro país en el año 1532. ¿Y a qué vinieron? Por el oro, por la plata, por los minerales, por la riqueza del Perú. Estamos en el año 2011, ¿y quiénes son los dueños del Perú? ¿Quiénes son ahora los dueños de nuestra patria? ¿Somos los peruanos o son los extranjeros los dueños del Perú? Los dueños del Perú, primero, son los españoles. Dos, los norteamericanos. Y las empresas españolas, las empresas norteamericanas y las empresas transnacionales chilenas. Los peruanos no somos dueños del cobre, los peruanos no somos dueños del oro, los peruanos no somos dueños de los puertos, los peruanos no somos dueños del aire, los peruanos incluso ahora nos quieren robar la dignidad. Por eso creemos nosotros en nuestra firme convicción que en el Perú hay que refundar la política, hay que adecentar la política. Mariátegui en el año 1928 decía, hay que adecentar la política. Y Manuel González Prada decía, repitiendo Mariátegui, que había que adecentar la política porque Manuel González Prada decía que el Perú era un país que donde se pone el dedo salta la pus. Ahora no necesitamos poner el dedo porque el Perú es un volcán de corrupción por los políticos tradicionales de la derecha que siempre han defendido a los ricos.
Muy bien, para Gustavo Pacheco, ¿hay necesidad de mejorar las condiciones del Estado peruano, cambiando la Constitución, cambiando la política económica? Y yo soy abogado de profesión. No es un tema de leyes, no es un tema de marco legal. La Constitución Política del Estado tuvo un referéndum. Fujimori sustituyó la Constitución de Víctor Raúl Haya de la Torre, que era de mucha mayor visión social. Yo creo en el pragmatismo político. Yo me he formado en el Perú con Alfonso Barrantes Lingán y en España con Felipe González. Y he aprendido del pragmatismo político. Creo que bajo el marco constitucional actual hay que recordar que Estados Unidos tiene una sola constitución y lo que hacen es enmendar la constitución, reformarla poquito a poquito cada vez. Sí creo en el asentamiento de la política. Sí creo en Mariátegui y su legado. Mariátegui decía también que había que hacer docencia de la política. Sí creo también que la conquista española fue una invasión. Las conquistas y las guerras son así. Lo que pasa que en la parte final tengo otro diagnóstico. La globalización es irreversible. Estamos frente a mercados globales. Los peruanos hoy en día somos dueños de nuestro propio esfuerzo. Sí creo que ha habido un exceso de liberalización del mercado y por eso creo que Lucho Castañeda, con esta visión que tiene solidaria de las cosas, de estas alianzas público-privadas como los hospitales de la solidaridad, como el Metropolitano, como el Parque Mágico de las Aguas, puede permitir un capital mixto, público y privado. Creo que hacia ese camino debemos ir. A partir de lo que está manifestando el señor Gustavo Pacheco, ¿qué opina Roberto López? Los peruanos, de acuerdo a las encuestas, más del 70% quieren cambios en el Perú. El 33% de peruanos quieren cambios radicales y más del 35% de los peruanos quieren cambios moderados. En conclusión, entonces, la gran mayoría de peruanos quieren cambios. No quieren recetas, no quieren parches, porque lo que ha vivido el Perú con sus gobernantes tradicionales de la derecha han aplicado solo parches. Y los peruanos, los millones de peruanos, el 70% de los trabajadores de las minas que no tienen seguro, el 65% de trabajadores de la agroindustria que no tienen contrato laboral, la inmensa mayoría de peruanos que no tiene un contrato laboral y que no tiene futuro para su familia y para su trabajo, para su desarrollo personal, requiere entonces que hay que hacer cambios profundos y eso implica un cambio de constitución en el país. No hay vuelta que darle. Eso es lo que quiere el Perú. Y por eso, en el año 2005 y 2006, la derecha y Estados Unidos pararon el discurso que quiere el pueblo a través de los filipinos políticos de Estados Unidos en el Perú, que trataron por todos los medios de boicotear la campaña electoral de Ollantaytamala. La réplica de Gustavo Pacheco. Bueno, yo creo que hay una opción, que es el referéndum. El Partido Foravista del Perú ya lo ha hecho. El Partido Foravista del Perú, vía referéndum, pretende legislar en nuestro país. Cuando no existen vías dentro del ordenamiento legal vigente, hay que buscar alternativas. Yo sí creo que la labor de Luis Castañeda Locio en este predicamento se diferencia de los 3 pisos anteriores. El primer piso económico fue construido por Alberto Fujimori, el segundo piso por Alejandro Toledo, el tercer piso por Alan García. Pero hay una maldita palabra en común. Esa palabra se llama chorreo. Yo creo que es una maldita palabra que hay que desterrarla de nuestro vocabulario, porque significa, según esta receta neoliberal, que cuando chorreen los ricos, recién comerán los pobres. Yo todavía no he visto a ningún rico que no se agache cuando se le cae un sol, y por 50 céntimos también se agache. No creo en el chorreo, creo en la solidaridad nacional. Bien amigos, estamos en su programa Encuentro, gran intercambio de ideas entre Roberto de la Cruz representando a Gana Perú de Ollantaytamala y al señor Gustavo Pacheco representando a Solidaridad Nacional de Lucho Castañeda Locio. Una pausa y estamos regresando con nuestro programa.